Bueno, vamos a empezar con la siguiente parte de la clase de microscopía. Ahora vamos a revisar el mecanismo de acción de los microscopios de fluorescencia. Los microscopios de fluorescencia fueron desarrollados en la década del 60, ¿sí? Y se basan en el fenómeno de la fluorescencia, es decir, la capacidad que tienen ciertos colorantes llamados fluoróforos o fluorocromos de ser excitados tras absorber una luz con baja longitud de onda en el espectro ultravioleta. Y tras esa excitación, los electrones del fluoróforo, cuando vuelven a su estado de normalidad, pues la energía generada, ¿sí? Va a ser pues convertida en una luz de mayor longitud de onda, que es en este caso la luz emitida por el colorante, ¿sí? Entonces la fluorescencia es la propiedad que tienen ciertos colorantes, ¿sí? Ciertos fluoróforos de ser excitados tras absorber una luz en el rango ultravioleta, ¿sí? La luz ultravioleta es siempre una luz de baja o de corta longitud de onda, ¿sí? Y a medida que esas moléculas del fluoróforo excitadas regresan a su estado de normalidad, recuerde, liberan el exceso de energía, lo van a liberar como una luz de mayor longitud de onda, una luz emitida de mayor longitud de onda que está en el espectro visible, ¿sí? La luz de baja longitud de onda es invisible. Con esa luz se incide la muestra, ¿sí? Pero cuando esta luz entonces interactúa con fluorocromos que tienen la propiedad de generar fluorescencia, es decir, de excitarse tras absorber esa luz en el rango ultravioleta, emiten una luz a mayor longitud de onda y al estar a mayor longitud de onda, por lo tanto, es una luz que está en el espectro visible y que por lo tanto la observo, ¿sí? La observo y eso me va a permitir obtener imágenes de los objetos estudiados como cuerpos brillantes en un fondo oscuro, en un fondo negro, ¿sí? Ahora bien, recuerden el microscopio de fluorescencia, tanto el de epifluorescencia como el confocal de fluorescencia son variantes del microscopio óptico compuesto, con la diferencia que estos utilizan el fenómeno o la propiedad que tienen ciertos colorantes de generar fluorescencia, ciertas moléculas de generar una luz a mayor longitud de onda tras haber absorbido una luz a menor longitud de onda, ¿sí? Y obviamente, recuerden, todo microscopio de fluorescencia emplea como fuente de iluminación de la muestra una luz que está en el rango ultravioleta, es una luz invisible. Dijimos que los microscopios ópticos, según el tipo de luz, la longitud de onda que tenía la luz que empleaban para iluminar la muestra, se clasificaban en sistemas ópticos de luz visible y sistemas ópticos de luz invisible. Entonces, los que utilizan luz en el rango invisible, en el espectro invisible, son justamente estos que estamos viendo: microscopio de epifluorescencia y microscopio confocal de fluorescencia, que es una forma más avanzada eh, que pues agrega otras ventajas que no las aporta el microscopio de fluorescencia. Ahora, el microscopio de epifluorescencia fue construido por Floens en 1967, ¿sí? Y recuerden, es una variante del microscopio óptico compuesto que se aprovecha de la propiedad que tienen ciertos colorantes de generar fluorescencia, ¿sí? Bueno, un microscopio de epifluorescencia, eh, primero que se diferencia del óptico compuesto clásico de campo claro o sus variantes campo oscuro o de contraste de fases, porque utiliza luz invisible, ¿no es cierto? Aquí la fuente de iluminación es una lámpara de mercurio de xenón que genera un rango de longitudes de onda de bajo espectro, de bajo nivel, ¿sí? Es una luz que no la puedo ver, no la puedo visualizar porque está en el rango invisible y con eso se ilumina la muestra. Entonces necesita una modificación a nivel del condensador. Recuerden, la función del condensador era pues capturar el haz de luz, colimar esos rayos y enfocarlos hacia el espécimen, hacia el preparado, ¿no? Por lo tanto, dijimos que estaba construido por lentes. En el caso de un sistema óptico convencional, está construido por lentes de vidrio,
que sí son sensibles a la luz visible, pero como en este microscopio utilizamos luz invisible, el condensador tiene que estar construido por lentes especiales de otro material que sea sensible a la luz ultravioleta, que serían en este caso las lentes de cuarzo, ¿sí? Este microscopio además necesita un sistema de filtros, filtros de excitación y filtros de barrera. El filtro de excitación es un filtro que está ubicado entre la fuente de iluminación, que sería la lámpara de mercurio, que es lo que estoy señalando, y el condensador, que estaría por aquí, ¿sí? Entonces más o menos está por acá, a este nivel, el filtro de excitación. ¿Y cuál es la función? Bueno, selecciona la longitud de onda específica que va a ser capaz de poder excitar al fluorocromo. Pues para eso tengo que saber qué tipo de fluorocromo utilicé, a qué longitud de onda se excita ese fluorocromo, ¿sí? Entonces, según esa información, yo puedo seleccionar el filtro de excitación adecuado, ¿sí? Necesito un filtro de barrera. El filtro de barrera está ubicado entre el lente objetivo y el ocular, o sea, estaría por acá más o menos a este nivel. Este filtro de barrera tiene como función eliminar todas las longitudes de onda que sean dañinas o perjudiciales para la retina del observador. Entonces lo que yo obtengo acá, o la luz que capturo acá a nivel del ocular y que se va a traducir en una imagen en mi retina del objeto estudiado, es una luz que tiene una mayor longitud de onda, ¿sí? Por lo tanto la veo, la observo porque ya está en el espectro visible, ¿sí? Y al tener mayor longitud de onda previamente seleccionada por este filtro de barrera, no será dañina para la retina del observador. Además, este tipo de microscopio necesita un espejo dicroico. Es un espejo de dos caras, biconvexo, que permite pues reflejar la luz que viene desde la fuente de emisión, ¿sí? Entonces, una vez que la luz o la longitud de onda fue seleccionada por el filtro de excitación, vía espejo dicroico va a ser reflejada, ¿sí? Hacia la muestra, que en este caso está sobre el soporte de platina, ¿no? Sobre la superficie de esta platina, ¿no? Aquí se coloca el espécimen y la luz va a venir desde acá, en esta dirección, y va a ser llevada al espécimen a través de la lente objetivo. Entonces, esa es una diferencia importante que tiene el microscopio de epifluorescencia. Por eso se llama de epifluorescencia, porque el espécimen o el preparado es iluminado desde arriba, ¿sí? Por eso se llama epifluorescencia, ¿sí? Es iluminado por una luz que está en el rango ultravioleta desde arriba a través de la lente objetivo, mientras que en los microscopios ópticos compuestos clásicos de campo claro, campo oscuro, contraste de fases, recuerden, en esos microscopios la muestra era iluminada desde abajo. La fuente de luz estaba incorporada acá en la base del microscopio, ¿sí? Los condensadores estaban a este nivel, condensador y su diafragma. Entonces, a través del condensador, la luz era enfocada y colimada hacia el espécimen, y una vez que atravesaba el espécimen, ¿sí? Esa luz transmitida iba a ser capturada por el lente objetivo, amplificada a ese nivel y luego captada a nivel del lente ocular, amplificada a ese nivel y resuelta en la retina del observador. Acá es diferente, ¿no? La luz viene desde acá, viene desde arriba, ilumina la muestra desde arriba y es reflejada y incidida a través del lente objetivo, ¿sí? Para que llegue al espécimen. Como es una luz ultravioleta, ¿sí? Va a excitar a las moléculas de ese fluorocromo, el colorante con el cual se hizo la tinción de la muestra, del preparado, ¿sí? Entonces, como está esa muestra teñida con un fluorocromo, tras recibir esta luz ultravioleta que baja por el lente objetivo, se van a excitar esas moléculas del fluorocromo y los electrones, cuando regresan a su estado de normalidad, la energía liberada va a ser convertida en una luz de mayor longitud de onda que va a ser emitida y va a llegar luego al filtro de barrera que está por acá. ¿Para qué? Para poder ser seleccionada, para hacer un filtrado y que llegue acá al ocular, donde se va a amplificar en el lente del ocular esa imagen. Por lo tanto, en la retina del observador se refleja una luz
que es pues inocua, ¿sí? Que no es dañina para la retina del observador. Entonces, recuerden los componentes de un microscopio de epifluorescencia, ¿no? Necesitamos una fuente de luz de alta intensidad que esté en el espectro ultravioleta, eso se consigue con una lámpara de mercurio o de xenón. Necesitamos un condensador construido con lentes de cuarzo que sea sensible a esta luz ultravioleta. Necesitamos filtros de excitación y filtros de barrera. ¿Para qué? Para que se pueda seleccionar la longitud de onda específica que va a incidir y va a excitar el fluorocromo de ese espécimen, y filtros de barrera que van a seleccionar la longitud de onda que va a ser capturada en el ocular. Necesita un espejo dicroico. ¿Para qué? Para que a través de este espejo dicroico la luz sea reflejada en el espécimen, ¿sí? Y necesitamos un iluminador vertical, que en este caso va a estar dado por el sistema de lentes objetivos, ¿sí? La luz llega al espécimen a través del lente objetivo, ¿sí? Por eso se llama microscopio de epifluorescencia. ¿Cómo voy a observar los objetos acá en el ocular? Los voy a observar como cuerpos brillantes, ¿sí? En un fondo negro o un fondo oscuro. Entonces, esto es un esquema de la mecánica de este microscopio. Fíjense, esta es la platina del microscopio donde se coloca el espécimen. Aquí está el preparado, fíjense en el esquema, ¿no? La raya superpuesta vendría a ser una simulación del preparado. La fuente de luz viene colateralmente a través de una lámpara de mercurio de xenón, ¿no es cierto?, que genera pues un rango, un espectro de longitudes de onda. Por eso ven que hay diferentes colores, porque cada color es una diferente longitud de onda, pero todas están en el rango ultravioleta, ¿sí? Porque el rango ultravioleta no es una única longitud de onda, es un rango de longitudes de onda que están por debajo de los 300 por debajo de los 400 nanómetros. Y entonces, este haz de luz que está en el rango ultravioleta, ¿sí?, va a ser capturado, o se va a encontrar con una primera estructura, que es el filtro de barrera que dijimos, ¿sí? Entonces, este filtro de barrera yo lo selecciono en función del conocimiento que tenga del fluorocromo que utilicé para teñir esta muestra. Entonces tengo que saber a qué longitud de onda se excita este fluorocromo, y según eso yo elijo el filtro que me sirve. Entonces, por ejemplo, en este caso la muestra fue teñida, por ejemplo, por un fluorocromo que se excita con una longitud de onda que está en este rango azul, en este color azul, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poner que los rangos de longitudes de onda son los colores. Entonces necesito un filtro de barrera que me permita seleccionar únicamente esta longitud de onda que está representada en color azul, ¿sí? Entonces observen, el filtro de barrera me selecciona solo la longitud de onda que me interesa, que es específica para este fluorocromo, y esta longitud de onda entonces, a través del condensador que está construido por lentes de cuarzo y que está a este nivel, porque se ubica entre el filtro de barrera y el espejo dicroico, que es este, ¿sí? Este espejo está ubicado en una forma, como ven, angulada. ¿Para qué? Para permitir que una vez que la longitud de onda específica que va a excitar a este fluorocromo fue seleccionada por el filtro de barrera, es colimada a través del condensador, es dirigida a través del condensador hacia el espejo dicroico. Entonces el espejo, ¿qué hace? Va a reflejar esta longitud de onda específica, ¿sí? La va a reflejar, ¿para qué? Para que caiga en dirección hacia el espécimen, ¿sí? Pero es a través de la lente objetivo que está acá. Esta es la lente objetivo. A través de esta lente objetivo, esta longitud de onda específica va a ser dirigida, o va a ser enfocada hacia el espécimen o muestra. Entonces la muestra es incidida por esa longitud de onda que está en el espectro ultravioleta a través del lente objetivo, previamente habiendo sido reflejada por el espejo dicroico, ¿no? Entonces fíjense, la longitud de onda incide, ¿no?, que es la azul, incide en el espécimen. Y recuerden, como el espécimen está marcado, está coloreado con un fluorocromo que tiene la capacidad de generar fluorescencia. ¿Por qué? Porque absorbe esta luz
que tiene baja longitud de onda excita sus moléculas y la energía liberada se transforma en una luz de mayor longitud de onda que estaría representada aquí por esta línea verde. Entonces, esta luz de mayor longitud de onda, y al tener mayor longitud de onda, entra en el espectro visible. Entonces es una luz que yo ya la veo de colores. Entonces la voy a ver como una luz verde brillante en un fondo negro. Entonces todo lo que esté marcado con este fluoróforo lo voy a ver verde fosforescente en un fondo negro, ¿sí? Entonces esta luz emitida por el espécimen, que es una luz que está en el espectro visible, fíjense la dirección de la flecha, viaja a través del lente objetivo porque el lente la capta, la captura y la transmite a través del espejo dicroico acá. La transmite al lente ocular, pero antes de llegar al lente ocular se encuentra con esto, se encuentra con el filtro de barrera. Este filtro de barrera se va a encargar de que solo esta longitud de onda llegue al lente ocular y que no llegue al lente ocular, por ejemplo, luces de acá, de esta baja longitud de onda del rango ultravioleta que se hayan desviado y que puedan también tomar el lente ocular. Así que espero que comprendan esto. Es muy importante. ¿Sí? Así que va a ser pregunta de examen. Por favor, lean bien. Si no comprendieron la explicación, léanlo. Lo van a encontrar en el texto de Negroni. ¿Sí? También tienen fuentes en Google. Pueden googlear microscopio de fluorescencia. Si necesitan obtener más información, pues de esto hay en todos lados. Pero en el texto de Negroni está muy explicado. Espero que hayan comprendido la explicación otorgada. Entonces, fíjense, el filtro de barrera se encarga de que solo esta luz emitida por la muestra, que es de mayor longitud de onda y al ser de mayor longitud de onda es inocua para la retina del observador, va a ser captada por el lente ocular. Acá se va a amplificar entonces, ¿no? Acá el lente ocular amplifica la imagen, ¿sí? Y luego se captura en la retina del observador como una imagen pues aumentada del espécimen y que se va a observar de esta manera. Cuando yo marco un espécimen, un preparado, lo tiño con un colorante fluorescente que tiene esa capacidad de fluorecer, ya saben que es fluorescencia, bueno, lo voy a ver en un microscopio de fluorescencia de esta manera, ¿no? En este caso, fíjense, son treponemas, son bacterias estas, son espiroquetas, y como les había contado previamente, las espiroquetas, si bien tienen hasta 5 micras de largo, sin embargo en diámetro son muy muy delgadas, ¿sí? Su diámetro estaría cercano al límite de resolución del microscopio óptico compuesto, ¿sí? Está más o menos en 0,3 micras, 0,4 hasta 0,5 micras el diámetro de estas bacterias. Entonces son muy delgaditas y no es fácil, no es sencillo visualizarlas con un microscopio óptico compuesto y utilizando técnicas de tinción clásicas. Entonces, para poder observar estas bacterias, recuerden, necesito sistemas un poco más especializados que me permitan o aumentar el contraste, ¿sí? Para verlas por aumento de contraste, como pasaba con el microscopio de campo oscuro, que era perfecto para observar espiroquetas en especímenes en fresco, ¿sí? En este caso, para ver estas espiroquetas por microscopio de fluorescencia, yo necesito marcarlas con un fluorocromo y necesito tener un microscopio de fluorescencia. Siempre que yo marque un espécimen, una muestra, la coloree con un colorante fluorescente, necesito visualizarlo siempre obligatoriamente con un microscopio de fluorescencia, ¿sí? Entonces, aquí pues se tomó una muestra de las lesiones de sífilis, ¿sí? Se tomó una muestra del, digamos, un exudado de la úlcera sifilítica, ¿sí? Que es la forma como se manifiesta la sífilis primaria, y este exudado se extiende en un portaobjeto y se incuba con un anticuerpo que está dirigido específicamente a antígenos de la pared celular de esta bacteria, y ese anticuerpo a su vez está marcado con un fluorocromo, con un fluoróforo, ¿sí? Ya saben qué propiedad tienen los fluorocromos una vez que son excitados con una luz
de baja longitud de onda se excitan y emiten una luz a mayor longitud de onda y eso se ve como cuerpos brillantes en un fondo negro, ¿no? Entonces fíjense, como se hizo la marcación de la muestra con un anticuerpo que está dirigido específicamente a los antígenos de superficie, de pared de esta bacteria, y si la muestra tiene realmente treponemas, tiene espiroquetas, te va a dar este resultado, ¿no? Entonces este es un resultado positivo específico que confirma, pues, con alta especificidad eh, el resultado de una infección por treponema pallidum, ¿no? Fíjense la forma en tirabuzón, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, se utilizó un colorante que es la rodamina uramina. Este colorante fluorescente, es un fluorocromo, tiene afinidad únicamente por las estructuras serias de la pared de una bacteria que es el Mycobacterium. En realidad, todas las micobacterias, porque Mycobacterium es el género, ¿sí? Pero hay varias especies como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium bovis. En definitiva, todas las micobacterias tienen la característica de presentar o estar constituidas por muchos lípidos del tipo de las ceras a nivel de su pared celular. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, saber si en una muestra, una muestra, por ejemplo, de esputo o una muestra, un exudado de una úlcera, yo quiero saber si hay micobacterias ahí metidas, infectando, entonces puedo hacerlo y si tengo un microscopio de fluorescencia puedo utilizar este mecanismo, esta vía, ¿no? Entonces tengo que teñir el espécimen, teñirlo con un colorante como este, la rodamina uramina, que es específica para marcar micobacterias. ¿Por qué? Porque este colorante tiene la propiedad de unirse por afinidad a esas ceras, a esos componentes serios de la pared de esta bacteria, ¿sí? Entonces, si la muestra tiene realmente micobacterias, como en este caso, la voy a ver de esta forma, la voy a ver como estructuras puntiformes, como ven aquí, ¿sí? De color amarillo, amarillo-naranja, en un fondo verde, ¿sí? Así lo voy a ver. Entonces, fíjense, estos son macrófagos, estas células que estoy marcando, que estoy pues pasando con el cursor, ¿sí? Lo que veo verde, grande, son macrófagos que están infectados por estas micobacterias. Las micobacterias en este caso son estos puntos amarillos que estoy señalando y que están dentro de la célula porque es una bacteria intracelular, ¿sí? Fíjense, entonces la vemos en esta célula está cargada de micobacterias, igual que esta, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que esta muestra evidentemente tiene micobacterias, entonces esto me permite dar un diagnóstico confirmatorio de infección por micobacterias. Bueno, ahora vamos a pasar a una variante más avanzada del microscopio de fluorescencia, que es el microscopio confocal de fluorescencia. En realidad, el nombre completo es microscopio de barrido confocal de fluorescencia, ¿sí? Entonces, es un microscopio de fluorescencia, pero con el agregado de que este tiene una unidad confocal, ¿sí? ¿Y qué lo hace el ser un microscopio confocal? Básicamente dos cosas, ¿no? O dos elementos. Por un lado, el poseer un juego de diafragmas. Este microscopio tiene que tener, para ser confocal, tiene que tener sí o sí un diafragma de detección o pinhole de detección que tiene la cualidad o la función de capturar la luz, dejar pasar únicamente la luz que viene del plano que está en foco y rechaza la luz que viene de otros planos que no están en foco, ya sea del plano superior o inferior del plano focal. ¿Sí? Entonces deja pasar solo la luz que está en foco. Lo que viene de otros planos que no están en foco no pasan. Entonces eso se traduce en una mayor resolución. ¿Sí? De por sí ya un microscopio de fluorescencia como el que vimos anteriormente, el de epifluorescencia, implica una mayor resolución respecto a un microscopio óptico compuesto convencional. Pero con el microscopio confocal de fluorescencia, tú aumentas mucho más ese poder resolutivo. Por lo tanto, vas a tener imágenes mucho más nítidas, mucho más claras
Y además, esta unidad confocal nos permite generar estructuras o imágenes tridimensionales del objeto observado, cosa que no nos aporta el microscopio de epifluorescencia, ¿sí? Entonces, para ser confocal, sí o sí tiene que tener este juego de diafragmas, ¿sí? Pero sobre todo el diafragma de detección o pinhole de detección, ¿sí? O de emisión, que ya saben qué hace. Selecciona la luz que viene del plano que está en foco y eso se traduce en mayor resolución. Y además, este microscopio, a diferencia del microscopio de epifluorescencia, utiliza, además de un enfoque óptico, utiliza un enfoque computacional. Este enfoque computacional es lo que le da la esencia a este microscopio. ¿Por qué? Porque gracias a este enfoque computacional se puede generar secciones, finas secciones ópticas del espécimen, es decir, que yo lo puedo cortar en profundidad al espécimen en varias capas y obtener imágenes claras de la estructura interna del espécimen. Entonces, me permite analizarlo en profundidad, ¿sí? Generar, por ejemplo, pues hacer mediciones volumétricas, me permite medir, por ejemplo, profundidad, ¿sí? Y me permite generar con esas fetas, con esos cortes que se hacen a través de este enfoque computacional, a través de un software, se logra entonces generar imágenes tridimensionales del objeto estudiado, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este sistema, que además de un enfoque óptico, utiliza un enfoque computacional. Entonces, tú enfocas por el ocular, ¿sí? Ves el preparado a través del ocular, pero en realidad el principal enfoque lo debes hacer con la parte computacional, ¿sí? La parte óptica la utilizas solo para poner, digamos, en foco la imagen y con el enfoque computacional pues vas analizando y vas escaneando el espécimen, ¿sí? Lo vas barriendo progresivamente y vas haciendo el análisis en profundidad, cortando el espécimen. Para eso no necesitas sacarlo y cortarlo con un micrótomo, sino que el mismo sistema, por este enfoque computacional, te hace los cortes, te hace finas secciones ópticas y con esos cortes, con esas fetas que se obtienen del preparado del espécimen, hacen a través de software de imagen, se realiza la reconstrucción tridimensional. ¿Sí? Así que me permite estudiar el espécimen en profundidad. Así que este sistema, por ejemplo, es ideal para estudiar la estructura de una biopelícula, de un biofilm. Así que eso tómenlo en cuenta. Me permite detectar y localizar, por ejemplo, proteínas, cuantificar la expresión de una proteína, hacer estudios de colocalización, saber, por ejemplo, con qué otras proteínas interactúa mi proteína de interés, ¿sí? Me permite hacer análisis volumétrico, me permite hacer mediciones en profundidad. Si yo quiero saber, por ejemplo, la estructura de una biopelícula, de un biofilm dental formado en una superficie dentaria o en un implante, por ejemplo, yo quiero analizar toda la arquitectura de ese biofilm desde la superficie a la profundidad y quiero saber qué medición tiene, ¿no? ¿Qué espesor tiene? El sistema que te sirve es este, el microscopio confocal, ¿sí? Porque es el único que te da, que te permite dar una imagen en profundidad del espécimen a través de reconstrucciones computacionales, ¿sí? Y cortes del mismo a través de un enfoque computacional. Este sistema fue creado en realidad por primera vez 10 años antes de que se construya el microscopio de epifluorescencia, ¿no? Parece algo ilógico, algo contradictorio, que un sistema más avanzado haya sido desarrollado antes de un sistema un poco más sencillo como es el microscopio de epifluorescencia. Pero en realidad fue así. Marvin Minsky fue quien desarrolla, construye y además patenta este sistema en 1957. Él construyó y patentó un microscopio
confocal de barrido, que hacía ese barrido, ese escaneo de la muestra, lo hacía por etapas de doble enfoque. Pero fue 30 años después que este método fue redefinido como microscopía de barrido confocal. Se le dio la utilidad recién ya en el siglo XX, a finales del siglo XX, es que se le da su aplicabilidad a nivel de las ciencias biomédicas y se llega pues a entender, a comprender la importancia y el nivel de resolución que tenía este sistema microscópico, ¿no? Y se le da ese nombre, microscopio de barrido confocal, con estas siglas en inglés LCM, ¿sí? De Confocal Laser Scanning Microscope, es las siglas de este sistema, ¿sí? Y es el nombre que se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Microscopio de barrido confocal. Pero en realidad, recuerden, fue construido en 1957 por Marvin Lee Minsky, ¿sí? Pero fue 30 años después que se le llega a dar la utilidad que realmente tenía, ¿sí? Bueno, recuerden las aplicaciones de este tipo de microscopio. El microscopio confocal es un microscopio de fluorescencia, pero que además de ser de fluorescencia tiene la unidad confocal, ¿sí? ¿Qué significa ser confocal? Bueno, realizar un enfoque óptico y computacional y además poseer en su estructura, debe estar compuesto por un diafragma o un pinhole de emisión, ¿sí? O de detección, cuya función, como les dije, recuerden, es pues dejar pasar únicamente la luz que viene del plano que está en foco y omite, es decir, elimina la luz que proviene de otros planos, superior e inferior, del plano focal, ¿sí? Entonces eso se traduce en mayor resolución, en imágenes mucho más nítidas, ¿sí? Y por lo tanto más precisas. Entonces, si yo quiero medir un diámetro, yo quiero medir, por ejemplo, el diámetro de una célula, o yo quiero medir, no sé, la expresión de una proteína, por ejemplo, este es más exacto que un microscopio de fluorescencia, es más exacto, es más preciso. Y como se basa pues en el mecanismo de la fluorescencia, recuerden, yo puedo hacer estudios moleculares, como por ejemplo detectar y localizar la expresión de moléculas de proteínas, ¿sí? Yo puedo medir la expresión de una proteína, puedo estudiar con qué otras proteínas está interactuando mi molécula de interés, o sea, eso se llama hacer estudios de colocalización. ¿Y por qué me permite hacer estos estudios moleculares? No porque pueda resolver moléculas, sino porque yo la pongo en evidencia esa molécula a través del mecanismo de la fluorescencia, marcándola con un anticuerpo, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas que se unen específicamente a su antígeno, ¿no es cierto? Entonces el antígeno es otra proteína. Entonces, si yo quiero estudiar una proteína, supongamos de la pared celular, de una bacteria, yo puedo utilizar un anticuerpo que tenga especificidad para esa proteína, lo marco con un fluorocromo y a través de este fenómeno de la fluorescencia yo puedo analizar la expresión, el nivel de expresión de esa proteína, cuantificar esa expresión a través de software de imagen y puedo evidenciar, como es un sistema microscópico, puedo evidenciar a qué nivel se expresa esa proteína, en qué parte de la pared celular o en qué parte de la célula, ¿sí? Y además es un sistema que me permite hacer estudios en cultivos celulares, en cortes de tejidos, ¿sí? En suero, así que la muestra puede ser de distinta naturaleza. ¿Qué aplicaciones entonces tiene a nivel biológico? Bueno, estudiar la estructura de biofilms, esa es una aplicabilidad muy específica a nivel microbiológico, ¿no? Entonces dijimos que los biofilms es una forma, es un modo de crecimiento bacteriano, es una de las principales formas en que crecen los microorganismos asociándose con otras especies o simplemente asociándose entre miembros de su misma especie y creando estructuras arquitectónicas que tienen la cualidad de limitar la penetración de los antibióticos o de los antimicrobianos y
evadir la respuesta o la acción del sistema inmune del hospedador, ¿sí? Entonces es una forma que tiene el microorganismo de adaptación, de adaptarse a ambientes pues inhóspitos, poder evadir el sistema inmune del hospedador y por lo tanto le da ventaja adaptativa. Una bacteria que tenga capacidad de producir biofilm tiene ventaja adaptativa, ¿sí? Es más virulenta que una cepa que no produzca biofilm. Entonces, este sistema, por ejemplo, es ideal para estudiar la estructura del biofilm, ¿sí? Medirlo en profundidad, estudiar su arquitectura en 3 dimensiones. Recuerden eso, este microscopio, a diferencia del de epifluorescencia, me permite hacer reconstrucciones tridimensionales. Yo puedo obtener imágenes en 3 dimensiones de los objetos evaluados, ¿no? Me permite, por ejemplo, hacer estudios moleculares, detectar, localizar y medir expresión de moléculas como proteínas. Me permite hacer estudios de colocalización, por ejemplo, saber con qué otra molécula, con qué otra proteína está interactuando mi proteína de interés. Me permite monitorear los movimientos de moléculas dentro de las células. Por ejemplo, yo quiero o me interesa saber el movimiento del calcio en la célula o en la unión, por ejemplo, neuromuscular. Entonces, el calcio saben que es muy importante para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, yo quiero saber si hay una correcta liberación de calcio para permitir la transmisión de ese impulso nervioso. Vamos a suponer que ese es el objetivo. Entonces, yo puedo estudiar el movimiento del calcio, una molécula de pequeño tamaño, porque es un ion, y lo puedo marcar a través de un anticuerpo que se une a proteínas que ligan calcio, ¿no? Hay proteínas en la célula ligadoras de calcio, entonces con un anticuerpo dirigido a la proteína ligadora de calcio, yo puedo estudiar el movimiento de esta molécula dentro de la célula, puedo estudiar procesos celulares como la endocitosis o el transporte intracelular, ¿no? Así que es un sistema que tiene muchas aplicaciones en el área de las ciencias biomédicas, ¿no? Y como la microbiología es una rama de la biología, entonces este sistema microscópico tiene mucha utilidad en el área de la microbiología, pero no se traduce tanto a la utilidad diagnóstica, no se lo utiliza este sistema para hacer diagnóstico microbiológico, se lo utiliza para hacer investigación en microbiología, ¿sí? El microscopio de epifluorescencia sí tiene amplia utilidad para el diagnóstico microbiológico, ¿sí? Pero para hacer diagnóstico microbiológico no necesitaría un sistema tan avanzado como este. Este sistema se utiliza básicamente para hacer investigación en el área de microbiología, ¿sí? Por lo avanzado que es. Es muy caro para ser utilizado en un diagnóstico microbiológico. Tendríamos que cobrar muchísima plata por hacer no sé, un estudio de detección, por ejemplo, de espiroquetas, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, fíjense, este es un esquema que muestra pues la mecánica de este microscopio. Al igual que el microscopio de epifluorescencia, cuenta con el espejo dicroico. Fíjense, este es el espejo dicroico. Tiene igualmente el lente objetivo, tiene el lente ocular que está acá, ¿sí? Pero ¿cuáles son las diferencias con el de epifluorescencia? Parte con la fuente de iluminación. La fuente de iluminación en este microscopio ya no es una lámpara de mercurio de xenón. Aquí la fuente de iluminación es un láser. Esa es una diferencia importante con el microscopio de epifluorescencia, ¿sí? Aquí la fuente de luz es un láser, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Es un láser? Bueno, el láser es una luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Eso significa la sigla láser, ¿sí? El láser es una luz que tiene una longitud de onda específica, ¿sí? Una única longitud de onda. En cambio, en el microscopio de epifluorescencia dijimos que la fuente de luz era un rango de longitudes de onda que se encontraban en el espectro ultravioleta. Acá el láser es una longitud de onda única, específica, ¿sí? Bueno, y entonces aquí la fuente de luz es un láser, generalmente se utiliza un láser de argón, y este láser entonces va a pasar, ¿sí? Por un filtro
Me parece que aquí les dije que esto era el lente ocular, no, una equivocación. Corrijan por favor, este sería el filtro, ¿sí? El filtro de iluminación o pinhole de excitación que tiene este microscopio. Recuerden que este microscopio tiene un juego de diafragmas o pinholes, ¿sí? Uno de ellos es este, el pinhole de excitación o de iluminación, y el otro está acá, este es el pinhole de emisión o de detección, ¿sí? Entonces, estos dos pinholes son importantes, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos el agujero confocal o pinhole de iluminación, ¿sí? Y aquí tenemos pues una lente que lo que hace es, en este caso hace las veces de un condensador, ¿no? Esta es una lente que hace las veces de un condensador y que tiene que ser sensible a esta luz láser, ¿sí? Son condensadores construidos con lentes especiales. Entonces, esta lente lo que va a hacer es enfocar este haz de luz láser, lo enfoca hacia la dirección del espejo dicroico y por lo tanto hacia el espécimen, ¿no? Entonces, una vez que lo enfoca, fíjense, forma un cono de luz láser que va a pasar por este pinhole de iluminación o de excitación. Este pinhole entonces regula este haz de luz láser, el cual pues a través del espejo dicroico, ¿sí? Y a través del lente objetivo, fíjense, este haz de luz láser entonces llega acá al espécimen y excita el fluorocromo que se utilizó para teñir esta muestra, ¿sí? Porque al ser microscopio de fluorescencia, pues necesitamos colorear el espécimen con un fluoróforo, ¿no? Entonces el fluoróforo aquí va a ser excitado, el espécimen va a ser excitado con esta luz láser que va a ser dirigida al espécimen a través del espejo dicroico y a través del lente objetivo, ¿sí? Entonces la muestra es iluminada desde arriba, ¿sí? Así que en eso es parecido a un microscopio de epifluorescencia por el hecho de que la muestra va a ser iluminada desde arriba. Entonces, la fluorescencia emitida se produce la excitación del fluorocromo y la luz emitida, que es de mayor longitud de onda, está en el espectro visible, pues va a ser capturada por el lente objetivo, ¿sí? Transmitida a través del lente objetivo y a través del espejo dicroico esa luz es reflejada hacia esta estructura que es el pinhole de detección o de emisión, ¿no? Este pinhole, recuerden, tiene una función muy importante este pinhole. Sin este pinhole no puede haber microscopio confocal, ¿sí? Es clave para que sea microscopio confocal tener este pinhole de detección o de emisión, que es un diafragma, ¿no? Es como un disco que tiene un agujero, si ven en la parte central, entonces este pinhole va a dejar pasar únicamente la luz que viene del plano focal, ¿sí? Y la luz que viene de otros planos, superior e inferior, que estarían representados en este caso por las líneas cortadas, esa luz que viene de otros planos que no están en foco no pueden pasar ese pinhole, no lo atraviesan, entonces solo va a dejar pasar la luz que está en plano focal y esa luz entonces va a ser luego recuperada, va a ser recibida por un grupo de fotodetectores que estarían aquí representados en esta ventana. Este grupo de fotodetectores entonces captura esa luz y la convierte en señales eléctricas. Esas señales eléctricas luego a través de un software, un ordenador, van a ser convertidas o transformadas en puntos de luz o píxeles, ¿sí? Que luego por un software de imagen van a ser pues traducidas en una imagen del objeto observado, ¿sí? Y como tiene este sistema tiene un enfoque computacional, se pueden con el mismo pues se pueden realizar cortes en profundidad del espécimen y se pueden realizar reconstrucciones tridimensionales, ¿no? Entonces el sistema tiene todos estos elementos, ¿no? Recuerden, el microscopio de epifluorescencia solo es el microscopio y nada más. No tiene enfoque computacional. Este sistema sí tiene enfoque computacional, entonces necesita ordenadores, necesita programas informáticos
que van conectados al microscopio, y tiene pues toda la unidad confocal que presenta esta serie de este juego de diafragmas, sobre todo el pinhole de emisión, de detección, que es fundamental para hacer un sistema confocal. Otra característica clave de este sistema es la fuente de iluminación. En este caso no estaría dado por una lámpara de mercurio, está dado por un láser, ¿sí? La fuente de iluminación es un láser que tiene una longitud de onda específica, y con ese láser se excita la muestra, se excita el fluorocromo, y la excitación va a generar una luz emitida de mayor longitud de onda en el espectro visible, que va a ser capturada por un conjunto de detectores que la van a transformar en señales eléctricas, y un ordenador va a convertir esas señales eléctricas en puntos de luz o píxeles, que es lo que yo veo acá como colores, ¿no? Como ven en esta imagen, ¿sí? Bueno, las ventajas de este microscopio con focal de fluorescencia frente al microscopio óptico convencional serían estas tres que están mencionadas. Permite hacer finos seccionamientos ópticos del espécimen y poder analizarlo en profundidad. Me proporciona alta claridad y resolución de la imagen, puesto que la imagen, el espécimen, el preparado, es iluminado con una baja longitud de onda, ¿sí? Entonces recuerden que la resolución es inversamente proporcional a la longitud de onda. A menor longitud de onda, mayor resolución. Entonces, como aquí se ilumina la muestra con una luz que tiene baja longitud de onda, eso se traduce en mayor resolución, ¿sí? Y además, otra ventaja que tiene este microscopio confocal, a diferencia del epifluorescencia y a diferencia del óptico convencional, es que reconstruye imágenes en 3 dimensiones con alta calidad y hace los seccionamientos ópticos en profundidad que no los hace el microscopio de epifluorescencia, ¿sí? El de epifluorescencia lo que sí genera imágenes de mayor resolución que el microscopio óptico compuesto, ¿no? Pero no tiene la capacidad de hacer seccionamientos ópticos en profundidad y no tiene capacidad de generar imágenes en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esto se logra gracias a el enfoque computacional que tiene este microscopio en su unidad confocal, ¿sí? Entonces, como con este sistema yo no necesito hacer cortes del espécimen, no necesito hacer finos cortes del espécimen. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer evaluaciones de muestras que no estén finamente cortadas, ¿sí? Justamente estas imágenes son obtenidas de un estudio que evaluó por microscopio confocal de fluorescencia y por microscopía electrónica. Estudió la formación de biofilm en cantidad y en estructura, en arquitectura, de biopelículas formadas sobre implantes comerciales que tenían distinto grado de rugosidad. Entonces, esta imagen es obtenida con un microscopio confocal de fluorescencia, ¿sí? Utilizando en este caso un implante que tenía una rugosidad moderada. Entonces, en laboratorio se indujo la formación de biopelículas sobre este implante, y también se indujo la formación de biofilm sobre un implante de otra marca que tenía una rugosidad leve, ¿sí? Entonces, obviamente se hizo la tinción del biofilm con agentes fluorescentes, con fluorocromos, para poder ser analizado el espécimen con este sistema, ¿no? Y aprovechando que este sistema confocal me permite hacer seccionamientos ópticos, ¿sí? Entonces se analiza el implante en entero, ¿sí? Bien, entonces una vez formado el biofilm sobre el implante, este se lo tiñe con el fluorocromo, ¿sí? Y se analiza. Ustedes observen en esta imagen que muestra biopelícula o biofilm formado sobre un implante que presentaba moderada rugosidad. Fíjense, forma mayor cantidad de biofilm. ¿Por qué sé eso? Porque todo lo que está teñido de verde fluorescente, ¿sí?
son bacterias, ¿sí? Y todo lo que veo pues en azul es la superficie del implante, ¿sí? Estas protuberancias que estoy mostrando son los espirales de ese implante, ¿sí? Entonces, fíjense, el implante con rugosidad moderada forma mayor cantidad de biofilm respecto a el implante de rugosidad leve, que como ven, si ustedes comparan la cantidad de puntos verdes, amarillo-verdes, pues es menor la cantidad de biofilm formado sobre este tipo de implante, ¿no? Entonces, con este análisis, con este resultado, que podemos concluir que pues la superficie del implante, ¿sí? Es importante a la hora de condicionar la cantidad de biofilm formado sobre el mismo. Entonces, con este resultado, ¿cuál es el mensaje? Utilizar implantes que tengan una baja rugosidad, que tengan leve rugosidad, porque eso se va a traducir en menor formación de biopelícula, ¿sí? Eso demuestra este estudio, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, se hizo también un estudio con microscopio confocal de fluorescencia, donde se buscaba evaluar el efecto de la clorexidina al 0,12% combinada con cloruro de acetilperidinio a esta concentración en una fórmula comercial de Perio 8. Entonces, lo que se buscaba, el objetivo del estudio era pues demostrar la eficacia, ¿sí? Y el nivel de eficacia de esta fórmula sobre una biopelícula dental, ¿sí? Entonces, este es el control negativo, es decir, este es un biofilm formado in vitro, ¿sí? Formado en superficies de Thermanox, y una vez formado, entonces fue teñido con un colorante fluorescente que se llama Leaf-DIT y que tiene la capacidad de teñir en verde están teñidas todas las bacterias vivas, viables, y en rojo están teñidas las bacterias de este biofilm que están muertas, ¿sí? Porque en un biofilm, una biopelícula, vas a encontrar bacterias o células microbianas que están vivas y otras que están muertas, ¿no? Por su propio ciclo de vida. Entonces, en definitiva, bueno, este es el biofilm que no fue incubado con el medicamento, con el antiséptico. Este es el control negativo porque este no se incubó con el antiséptico. Acá el biofilm, una vez formado, se incubó con el antiséptico y luego se marcó con el mismo colorante. Entonces, fíjense, el biofilm que no fue incubado con el antiséptico tiene una gran cantidad de células viables, de células vivas, ¿no? La cantidad de células muertas son muy pocas, ¿sí? Mientras que acá el biofilm o la biopelícula que fue incubado con el antiséptico Perio 8 logró una tasa de mortalidad de las células microbianas o bacterianas que componen ese biofilm de prácticamente el 100%. ¿Por qué? Porque yo no veo ningún punto verde que indique viabilidad celular, ¿sí? Este colorante me permite diferenciar entre bacterias viables y bacterias muertas. Con dos colores, el verde para marcar células viables y el rojo para marcar células muertas. Entonces, todo lo que yo veo en verde está viable, todo lo que yo veo en rojo está muerto. Entonces, aquí fíjense, se logró una mortalidad del 100% de la masa bacteriana tras la adición o la incubación de ese biofilm con este antiséptico, ¿no? Entonces, este estudio con este sistema microscópico con focal de fluorescencia me está demostrando la eficacia, ¿no? Me permite ver realmente, ver y cuantificar esa tasa de mortalidad después de haber incubado el biofilm con el antiséptico, ¿sí? Y además me permite estudiar, fíjense, la estructura de ese biofilm. Fíjense la arquitectura que tiene. ¿Por qué? Porque con este microscopio yo puedo hacer reconstrucciones tridimensionales. Entonces me da los tres planos del espacio. Me da el plano X, el plano Y y el plano Z. ¿Sí?
Entonces, este sería el plano Y, este sería el plano X y el fondo es el plano Z, ¿sí? Que es la profundidad.